no, sí. De hecho, creo que más bien esta preocupación sí tiene que quedar en la introducción del libro, pero también, y aquí lo apunté para decírselo a Rosario, que eso sí no lo vimos, no sé si deberíamos considerar abrir un poquito el espacio, porque creo que a todos nos está haciendo falta. Y si no recuerdo mal, como habíamos dicho, este es un libro electrónico, nos debería dar esa opción de poder, digamos, el problema de los libros gordotes es que son difíciles de manejar, pero la idea de los libros electrónicos es que puedes trabajar con ellos en conjunto, pero también individualmente. Entonces, cada trabajo adquiere una vida propia, digo, también en los otros textos, pero en este creo que tiene más espacio, ¿no? Eh, Esta es una preocupación que me ha dado vueltas últimamente, justo por eso, porque creo que la coyuntura es diferente. Pero bueno, eso lo veremos y en concreto lo que sí debemos hacer ahora es como centrarnos. Y hay cosas que evidentemente, aunque las mencionemos, no es necesario trabajarlas completamente, pero sí que den la oportunidad de ubicar al personaje, que es cierto, cuando estamos escuchando, decimos, ay, ¿por qué no esto? ¿Y por qué no esto otro? Todo eso justo daría la oportunidad de escribir un libro sobre el personaje porque abordaríamos todas sus facetas. Pero no es el caso, ni aunque tuviéramos más páginas, lo haríamos, ¿verdad? Ni siquiera creo que si tuviéramos un libro. Entonces creo que más bien cada uno de nosotros sí tendrá que hacer el esfuerzo de ubicar a nuestros personajes en su contexto completo y abordar aquello que es el centro de nuestra investigación en concreto para este trabajo. Porque sí, hay gente que tiene demasiadas cosas, demasiados frentes y no lo vamos a hacer, digo, ni aunque tengamos más páginas. Y creo que uno de los aciertos será de verdad poder acotar qué es lo que queremos hacer y en qué sentido darle realce a esta idea de que son emprendedores, artífices, operadores del progreso y de la nación, ¿no? Por ahí creo que de todas maneras ya y eso pensaba que lo íbamos a hacer para el coloquio o como parte del coloquio, una vez que tuviéramos todos los trabajos juntos y los pudiéramos trabajar en conjunto. Creo que hay algunas líneas que salen muy claras, pero viendo esto, es probable que en este próximo correo, donde haríamos la propuesta de este nuevo calendario, y vería con Rosario si podemos tener, aunque sea unas páginas más, también a lo mejor hacer algunos lineamientos más precisos de lo que hemos venido eh, obteniendo de la experiencia de exponer, ¿no? Porque teníamos una idea al principio, pero creo que al ir llegando a cada uno de los personajes, pues el panorama se complejizó y se amplió más, ¿no? Entonces a lo mejor poner algunas cosas eh, que nos ayuden a redondear cada una de las investigaciones y también a lo mejor incluso tener una colaboración de cada uno de nosotros que enmarcaría su parte en la introducción, ¿no? Es decir, dar como más elementos para cubrir eh, mejor dónde está el trabajo de cada uno de nosotros y que no se lea diferente, ¿no? Que no, la gente siempre va a leer como su experiencia, pero creo que si le damos un marco acotado, pues no buscará lo que no le vamos a ofrecer y sí podrá encontrar lo que le estamos diciendo, es la propuesta del texto, ¿no? Entonces sí, me parece muy bien que hagamos esta reflexión y este esfuerzo por acotar bien a cada uno de nuestros personajes en su contexto y para poder formar el texto completo, ¿no? ¿Algún comentario extra, otra felicitación, preguntas? Eh,
A mí me interesaban también los chismes de Ordóñez. Debo decir que hay una pequeña calle en Copilco el Alto, cerca de CU, que se llama Ezequiel Ordóñez. Pero esto, por ejemplo, lo pone a pie de página, con quién se casó, y y ese interés en la hija cuando va a Rusia, ¿no? Y esos chismecillos ahí quedaron ahí pendientes. Será para otra plática. Yo, doctora, Con gusto, Ah, doctora. a ver, Claudia. nada más así como sugerencia, bueno, como dice usted, ahorita nos enteramos de muchas cosas de Ordóñez, pero no sé, yo leyendo esta cuestión que se revisó con lo del petróleo y se me ocurre que quizá lo que deberías de resaltar en este trabajo es precisamente cómo se comprobaron las teorías de Ordóñez, porque fue él quien descubrió el pozo con mayor éxito, me parece que en la historia petrolera, bueno, hasta en esos tiempos al menos, ¿no? Me parece que eso merece la pena que lo rescates y que lo resaltes en el trabajo. Ujú. Y de hecho es justamente lo que quedé, bueno, lo que comentaba al principio en la exposición que me gustaría resaltar y a lo mejor un poco recortar otras partes y porque justo sí lo tengo, o sea, tengo, como les habéis dicho, ¿no? Cómo se usan las teorías de otros geólogos del petróleo y Ordóñez tiene la propia y se comprobó, ¿no? Y incluso es reconocida por el círculo de geólogos en ese momento, ¿no? Entonces, en eso sí tengan la certeza de que en la próxima versión habrá algo más sobre eso, porque la parte final la voy a reseñar totalmente, entonces, entonces sí tengo el textual en qué se basó, cómo él tenía su teoría, ¿no? Entonces, eso sí va de cajón que se los pongo ahí. Sí, porque me Gracias. parece que incluso traen geólogos norteamericanos y creo que también con ellos se avienta un round, ¿no? Porque dicen que no, que lo que él dice no es cierto. Y de hecho por eso es el fracaso de Pearson en el Istmo, porque ya después a los años resulta que no había el petróleo que ellos pensaban que iban a encontrar. Lo que sucede Sí, es absolutamente lo contrario que sucede con con la Mexican Petroleum, ¿no? correcto, sí. En la primera parte de prospección de Pearson trae un geólogo norteamericano reconocido, pero como que no le da resultados y hacia 1908 tiene otro norteamericano que es de Goldberg. Él va a empezar a hacer los descubrimientos que le dieron fuerza al águila, a la presa del águila, durante todo ese periodo, sobre todo de la segunda década del siglo XX. Y justo de Goldberg tiene un texto ya de 1950, ya cuando, final de su carrera, y cuando fallece Ordóñez, le hace una especie de biografía o necrología, donde le reconoce la labor de Ordóñez en la materia, ¿no? Y también Ordóñez trabajó de la mano con Israel White, el norteamericano, que es el que se le considera el fundador de la geología del petróleo, y que trabajaron en conjunto en el pozo petrolero de Cerro Azul, que es el que tuvo bastante protagonismo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay bastante información que había que considerar, ¿no? Y que a mí me gustaría más bien dejarla para la cuestión de la tesis de doctorado. Sin embargo, sí voy a plasmar algunos datos que sí son muy importantes en eso y que justifican el título a que se le considera el fundador de la geología del petróleo en México. Y de ahí por eso el título de pionero de la geología en México, a Pues sí. propósito. Y eso lo tengo que pues justificar. Sí, muchas gracias. El título puede ser El Chucho Cuerero del Petróleo. Pues sí, el mero vamos, ¿no? Ajá, ok. No sé, Francisco te veía como con ganas de que le ibas a decir algo cuando hablaba Claudia, ¿no? Olimpia. Bueno, y di. Elsa levantó la mano. Esta Oye, porque creo no que la no tengo veo. ningún ¿Dónde está? comentario. ¿No, Elsa? Aquí estoy. ¿No me Que tú ves? levantaste la mano. No, yo no veo a Javier y no te veo a ti, no sé por qué. Nuevamente. Ay, no, aquí estamos. Ok,
Bueno, Bueno, di. que yo quería comentar algo muy breve, Ujú. ya para no entretener más. Que ese punto que señalaba Claudia hace un momento, es uno de los que entre tantos pequeños subtemas que se van encontrando en el texto, es uno de los que me pareció súper interesante, este de cómo su teoría, de la teoría de Ordóñez, su trabajo lleva a un resultado tan fructífero para la empresa estadounidense, para este inversionista estadounidense, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, les decía, una de las cosas que me llamaban mucho la atención es cómo se dieron, que ya sé que no es el tema, Javier, pero de esas cosas que se van quedando y que provocan interés, ¿no? ¿Cómo fue esa rebatinga entre los dos inversionistas, las dos fuerzas que quieren el petróleo mexicano? Y pues por supuesto que esto se va al ámbito de la política más alta del país, ¿no? Porque ya lo dices tú, o sea, se inclinan por la teoría de este hombre, ¿cómo se llamaba? Villarreal, Villa algo. Villarello. Y quedan muy contentos, y Porfirio Díaz también, y sin embargo, y esto desanima a este hombre Dogeny, pero luego, bueno, él cree y él sigue convencido o apuesta por la teoría de Ordóñez, ¿no? Eso me parece, o sea, ese mundo de y cómo es la pelea, la lucha entre los inversionistas o entre los empresarios y el mundo de la política, cómo interviene en esto, ¿no? Insisto, Javier, sé que no es el tema para el trabajo de aquí del seminario, seguramente para tu tesis, o muy probablemente en tu tesis lo estarás desarrollando de alguna forma. Y otra cosa que, pensando en la bibliografía, yo tenía en mente el trabajo de Joel Álvarez de la Borda. Vi tu bibliografía y ahí lo mencionas. Mencionas uno de ellos, pero ves que hay otro que se llama, déjame ver por ahí, Crónica del Petróleo en México. Bueno, ok, ese no está, pero ahora que estaba viendo el texto de Joel, veo que ahí en su bibliografía tiene un texto que se llama El petróleo mexicano, bosquejo histórico, de Ezequiel Ordóñez, precisamente, que yo creo que tú lo conoces, aunque ahora no está en la bibliografía de este trabajo, Javier, pero bueno, seguramente lo tienes contemplado, pues es tu personaje el que escribe esto, ¿no? Bueno, eso era. Gracias. Bueno, yo, ya que estamos en una ronda de preguntas, querría preguntar algo que seguramente estará también en tu tesis, pero no necesariamente aquí, aunque sea a lo mejor en un rengloncito. Pero, ¿cuándo murió Ordóñez y qué pasó después de todo este tiempo, digamos, este periodo que es el que conocemos por tu trabajo? ¿Él siguió trabajando en empresas privadas o solamente con su despacho? Y bueno, y sobre todo, ¿hasta cuándo llegó y qué parte le tocó de todo este boom petrolero que hubo después? Porque eso no me quedó claro. O a lo mejor lo pusiste y no puse atención yo, ¿no? ¿Alguien No, más? no lo indiqué. Ay, perdón. Sí hay otra. Ajá. Sí, sí, Bueno, contesta tú. sí. Bien, sí, retomando lo de Elsa, sí, de hecho en la tesis lo estoy discutiendo, lo estoy tratando de enganchar en el tema geopolítico, sobre todo, en el escenario en que Porfirio Díaz intenta moderar a Estados Unidos y apoyar a los ingleses, etcétera, ¿no? En ese contexto, veré la manera de incluir un poco más al respecto en este trabajo. Y igual agradezco la recomendación de que me refiere sobre el petróleo mexicano, que es de Ezequiel Ordóñez y está en la bibliografía de Álvarez. Lo tengo contemplado, pero todavía no lo he ubicado. Pero voy a voy a darme la tarea de localizar ese texto porque seguramente es bastante importante para esta investigación, ¿no? Y con respecto a lo que me refiere la doctora, nada más puse a pie de página al principio, me parece que falleció en la Ciudad de México en 1950. Y Pues sí, claro, a Cotena, o sea, no es lo único que puse, que falleció a la edad de 82 años en la Ciudad de México. En 1950, sí.
Y pues ya nada más lo coté el personaje hasta 1917, que es lo que planteo para este trabajo. Sin embargo, Ajá. la trayectoria de Ordóñez pues sigue, ¿no? Porque en ese trayecto del 16 al 17 regresa al ámbito de funcionario público, ya con lo de la Revolución Mexicana en el ocaso, vaya. Sin embargo, él decide regresar al ámbito privado, ¿no? Porque pues obviamente está recibiendo muy buenos ingresos y ella tiene una reputación con los empresarios, etcétera, ¿no? Y va a laborar con Doheny hasta 1927, asesor, geólogo asesor de su empresa. Desde luego va a tener otras asesorías con otros empresarios y también va a trabajar como profesor en la universidad, sobre todo en este ámbito de la geología, y que es el que va a formar a futuras generaciones de geólogos que le van a dar el reconocimiento en tiempo futuro, ¿no? Entonces él se va a mantener entre dando ciertas cátedras y trabajando en el sector privado. Y es muy interesante que años después, cuando era el tiempo de Lázaro Cárdenas, que se da todo esto de la expropiación petrolera, etcétera, etcétera, este, eh, pues Ordóñez trae cierta reputación en que es pro norteamericano, vaya, porque trabajó más con el SSD. Entonces va a traer como que esta digamos, sombra, ¿no? Esa reputación. Incluso lo que sí es que era el geólogo con mayor pues reputación en el contexto de mexicano, o fue geólogo mexicano, y más que tenemos autoridad en el sector petrolero, desde luego, que pues consideran invitarlo como para el gobierno de Lázaro Cárdenas para darle asesoría de cómo tiene que controlar ya ahora lo que será Pemex, ¿no? En cuestión de ciertas partes técnicas de la exploración y explotación. Sin embargo, pesa tanto o bien los otros son más un poco más radicales al respecto, que no lo consideran y lo dejan de lado y pues se asesoran con otros especialistas, ¿no? Peor Me para parece que ellos. ya después sí lo llaman y sí participa, pero muy brevemente, ¿no? Y también se me hace muy interesante que en esos años, ya cuando estaba final de vida de Ordóñez, empieza a surgir el Paricutín acá en Michoacán y empieza a hacer también eh, eh, textos, etcétera, ¿no? Que deja obras inconclusas sobre el tema y sobre el tema petrolero, me parece que también deja algo inconcluso. Pero más o menos es lo que pudiera yo contarles al respecto de Ordóñez, que finalmente pues perece en 1900 y algunos de sus colegas pues escribieron al respecto. Entre ellos es una necrología que cito constantemente aquí en el trabajo, que es de Castillo, el apellido Castillo Tejera, algo así se apellida el ingeniero que le hace esa especie de homenaje. Y otro es el geólogo norteamericano que publica un trabajo un año después de la muerte de Ordóñez. También reconoce esa autoridad que tenía. Pero más o menos ese es lo que pudiera un poco esbozarles al respecto de Ordóñez después de eso, ¿no? Ujú. Porque ahora que decías, no, esto sí no es a nivel de chisme, que siempre me encanta como que hacen humanos a los personajes, pero em, ¿tuvo hijos? Es decir, mi pregunta tiene que ver con si no existe a lo mejor un archivo familiar o algo que todavía esté por ahí o que se sepa que tuvo algún destino. O en el instituto, no es cierto, es el Museo de Geología que está en Santa María la Ribera, creo que tienen un fondo, ¿no? Un fondo documental y bibliográfico. No sé si tú has tenido alguna noción por ahí, algún conocimiento. No, no lo he tenido, sin embargo, sé que la biografía en la que me baso es de tres historiadores que se publicó por el Colegio Nacional y son quienes han ahondado más en el aspecto biográfico de Ordóñez. Y no había tenido yo tanto acercamiento con el personaje porque no había sido como que mi objetivo tan directo, sino más bien nada más conocer como el aporte, la contribución que hizo a la geología. Sin embargo, ahorita este trabajo es el que más me ha acercado al aspecto biográfico, porque incluso en la tesis de doctorado no pienso tampoco ahondar en la cuestión biográfica,
Sin embargo, sí tuvo hijos, ahora no recuerdo cuántos, me parece que tuvo 2 hijas, un hijo, no recuerdo bien. Este, mm, Tuvo un hijo que también se dedicó a la cuestión geológica, que se llamó Jorge Ordóñez, creo que le puso George Ordóñez, algo así, porque entabló muy buena relación con la familia de Doheny. Este, Doheny los invitaba a su mansión allá en California. Había un vínculo muy estrecho con el empresario, ¿no? Y a nivel, digamos, familiar, porque incluso pues llevó Ordóñez su familia con él a visitar a Doheny, y había una comunicación vía misivas que no he podido tampoco, sé que está en un archivo en Estados Unidos, pero no he podido, donde había esa comunicación, ¿no? Actualmente me parece que un nieto de él aún vive y también se dedica a cuestiones que tienen que ver con el sector minero. También me parece que lleva el mismo nombre y en algún momento, no sé si en ese trabajo lo cité o no, pero también él refiere la misma tesis de que Ordóñez desertó en 1906 del Instituto Geológico por presiones como del ámbito del gobierno y eso, porque decía, no, es que te estás yendo con el bando norteamericano y nosotros queremos impulsar a los ingleses, ¿no? Entonces, me parece que es el nieto el que todavía es el que pudiera una figura más visible localizar y en todo momento ver si hubiera un acervo familiar o algún otro dato que pudiera ser como pues más acá como de chismecillo tal vez, ¿no? Con el sentido de ver entrar más a la vida personal de este personaje, porque no regularmente los personajes los vemos más en el ámbito de la crítica científica, en la escena pública, vaya, pero a veces quedan muchas cosas como para comprender un poco más cómo era este personaje. Pero sí, hay todavía importantes recursos, ¿no? Y reitero, no había ahondado tanto en el aspecto biográfico hasta este trabajo que requiere o que tiene esa necesidad de recurrir a ello por presentarlo ante los otros personajes que ustedes ya han expuesto. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Nada más Pues para complementar. La cuestión ajá. esta del fondo en Estados Unidos es la fundación de la esposa de Doheny, donde me parece que hay un acervo documental que se llama Fundación Algo así. Estelle Doheny. Ujú. O sea que este es no solamente un proyecto doctoral, puede ser un proyecto de vida, ¿verdad? Tiene muchas cosas. Así es, así es. Qué bueno, muy bien. Bueno, pues creo que ha sido una excelente sesión, han salido cosas muy interesantes, hemos aprendido cosas que no teníamos en el radar, así que muchísimas gracias por esa participación y bueno, pues entonces estaremos enviándoles una comunicación en breve para confirmar si tenemos esta sesión, qué día, pero ya está programada para 24 de noviembre para que expongan Eduardo y Rosario, ¿no? A las 12. A las 12. Ahora sí lo vamos a poner, no se nos va a Sí, olvidar mejor que es sí, vínculo y las 12, ¿ok? exacto. Ya, aprovecho que está Olimpia, no me has mandado tu tesis de casación. Ay, Desde cierto. hace como 6 meses te ruego, y nada. Ahora sí que la Ahorita comprometiste mismo, en público, así que Olimpia, ahorita hoy mismo. mismo. Es que la sesión se lo olvida, no quiere Qué compartir pena, doctora. su No, sabiduría la verdad, conmigo. lo olvidé. En este momento lo estoy enviando. Ok, muy Ay, bien, me Gracias. parece perfecto. sí. Bien, bueno, pues entonces, muchas gracias por su participación, por su presencia. Me da mucho gusto verlos y nuevamente una disculpa de Rosario. Por motivos familiares anda ahorita lejos de Morelia, pero nos vemos entonces en las próximas semanas y enviaremos con tiempo la indicación, el calendario y toda la información pertinente. Y los textos, por favor, para leerlos con calma. Sí, los textos también.
pero luego ahí estamos, yo no, hago mi cara porque como yo siempre estoy patinando en el último momento, pero entonces sí, pero yo esperaría que esta vez sí, por lo menos Rosario estaba bastante avanzada porque era antes que iba a exponer ella, así que creo que no habrá problema para el día o sea, para tenerlo con tiempo, y esperaría que Eduardo también, ¿no? A ver qué nos dice el señor Perfecto. funcionario ahora. Pero esperemos que todo bien porque él sigue interesado en estos temas. ¿Ok? Bueno, pues muy bien, nos vemos, que estén muy bien, saludos. Buenas Luego a tardes, que todos, estén luego. bien. Bye, Buenas tardes. chao, Bye. bye.